Bienvenidos a la sexta sesión de Grandes Pintores. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. En esta sesión vamos a analizar a un nuevo autor dentro del movimiento artístico del cubismo llamado Juan Gris. Es uno de los pintores más famosos de este movimiento artístico. Primero tenemos que analizar de una forma genérica lo que es el cubismo para posteriormente poder entender la obra de Juan Gris. En primer lugar, hay que decir que el cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914 y que nació en Francia. Sus autores más representativos y quien se puede decir que crearon este movimiento artístico fue Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. El cubismo trata de las formas de la naturaleza por medio de las formas geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es decir, que representaban diferentes objetos, naturalezas o personajes de una forma geométrica, todas en el mismo plano. En cuanto a las características generales, hay que destacar que Cézanne ya había marcado las pautas y que hubo una nueva relación entre el espectador y la obra, ya que las figuras geométricas se representaban desde diferentes ángulos y en distintos planos. Los colores principalmente son neutros o apagados, aunque en algunas ocasiones, como veremos en alguna obra pictórica de Juan Gris, también se utilizan colores más brillantes, pero por regla general los colores son neutros o apagados. ¿Qué se representa mediante este movimiento artístico? Pues sobre todo vamos a ver representaciones de objetos, de naturaleza y de personajes, de la figura humana o retratos sobre todo. En cuanto al cubismo, hay que destacar que se diferencia en dos partes. Primero tenemos el cubismo analítico, que va del 1909 al 1911. ¿Cuáles son las características más representativas del cubismo analítico? Pues bien, es el análisis de la realidad y la descomposición en múltiples planos geométricos, normalmente anchos y simples, y la escasez de profundidad. El pintor pinta las cosas como las piensa, no como las ve, es decir, que no es un arte figurativo, sino que es un arte expresivo. Los temas dominantes del cubismo analítico van a ser las naturalezas muertas, es decir, los bodegones, y la figura humana. Como paleta de color que utilizan, los grises y los ocres. Posteriormente, el cubismo analítico se desarrolla o se difiere en cubismo sintético, que va de 1912 a 1914. En esta parte del cubismo, el objeto quebrado analítico es reconstruido, pero no en su totalidad, sino que se toma lo más representativo del objeto, es decir, que el objeto queda resumido, sintetizado. Aquí podemos ver que el cubismo sintético va a ser un poquito más realista. Vamos a poder ver mejor la forma o el objeto representado. La imagen se forma por planos frecuentemente más coloridos que en el cubismo analítico. En 1912, Braque introduce el papel collage, que es pues lo que conocemos nosotros como collage, es decir, intercalar la pintura al óleo con trozos de papel, normalmente de periódicos, pegados en el lienzo.
Se caracteriza por la ruptura de todo procedimiento imitativo. Los colores, hay que destacar, son más vivos. Entonces podemos diferenciar de una forma genérica entre el cubismo analítico y el cubismo sintético, porque en el analítico, que es anterior, la paleta de colores va a ser más apagada, mientras que el sintético los colores van a ser más vivos. Además de que en el cubismo sintético podemos visualizar los objetos o la naturaleza representada de una forma más realista. Bueno, vamos a empezar con la biografía del autor que nos compite hoy, que es Juan Gris. Realmente se llama José Victoriano González Pérez, pero popularmente y artísticamente se le conoce como Juan Gris. Nació en Madrid el 23 de marzo y murió el 11 de mayo de 1927. Fue un pintor e ilustrador español que desarrolló su actividad principalmente en París. Es considerado uno de los maestros del cubismo. Nació en Madrid en 1887 en el seno de una familia bien situada, lo que le permitió entrar gradualmente en un ambiente de clase media. Entre 1904 y 1906 estudia en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid. En su adolescencia es ilustrador de publicaciones como la revista Blanco y Negro y Madrid Cómico, además de ilustrar el contenido y cubiertas de obras literarias. Es decir, que nuestro autor empezó su primera fase artística fue como ilustrador. En 1906, para evitar la milicia y conocer vida artística, se mudó a París, donde conoce a Pablo Picasso, Leyer y Break. En sus primeros años parisinos subsiste dibujando para publicaciones, es decir, que desarrolla el trabajo de la ilustración. Sus primeros intentos como pintor en el cubismo son en el año 1910, cuando fue dejando gradualmente las labores de ilustración. En 1912, Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salón de los Independientes de París. Acordaros que era el salón donde expusieron por primera vez los impresionistas. El verano de 1913 empezó a trabajar la técnica del collage, que ya lo hemos comentado antes. Son recortes de cartón y papel, en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su primera aportación al cubismo. En sus últimos años, Juan Gris diseñó escenografías para 2 montajes de ballet. Aquí podemos ver cómo Juan Gris en un principio se dedicó a la ilustración, en su época madura a la pintura y posteriormente a la escenografía, al diseño escenográfico. Falleció en Francia el 11 de mayo de 1927. Juan Gris tuvo escaso predicamento en los circuitos culturales españoles mientras vivió, es decir, que mientras vivió no era famoso y malvivía de su obra, se puede decir. Todavía, décadas después de su muerte, su producción tenía escasísima pertenencia en los museos públicos. Fue a partir de 1980 cuando los museos empezaron a comprar pinturas suyas. Es decir, que vemos que hasta 1980, hace poco relativamente, Juan Gris no pasó a ser un artista consagrado, un artista famoso. Más bien era un artista que continuaba en el anonimato a pesar de ser un precursor del cubismo y un gran maestro artístico. A centrarnos en analizar uno de sus cuadros más famosos. A lo largo de esta sesión vamos a analizar los cuadros, la obra pictórica más famosa de Juan Gris. Uno de ellos, y uno de los primeros además, es el retrato que realizó a Pablo Picasso.
Es una pintura al óleo sobre tela realizada en 1912. El retrato de Pablo Picasso muestra a Picasso con 31 años, en posición sentado y sosteniendo una paleta de pintor. La composición de colores terrosos muestra una figura relativamente simétrica y ordenada, donde se pueden apreciar los rasgos del protagonista, típica de las primeras épocas del cubismo o cubismo analítico, a diferencia de las etapas posteriores, cuando las obras son más caóticas y desorganizadas. Es decir, que vamos a ver una progresión y una abstracción, incluso se puede decir, en la trayectoria de Juan Gris. Sus obras más famosas se titula El reloj, que está realizada también en 1912, al igual que el retrato de Picasso. El reloj es un óleo y collage sobre lienzo, cuyas medidas son de 65 centímetros por 92. Actualmente forma parte de una colección privada. Es una pieza importante porque se trata de la primera obra en introducir motivos impresos, que son fragmentos de dos poemas de Apollinaire. Apollinaire también es un literato, es un poeta que trabajaba dentro del cubismo literario. También vemos detalles realistas, no tan propios de esa descomposición cubista, como son las borlas del cortinaje. La etiqueta de la botella de Jerez, así como los números del reloj, que es el que le da nombre a dicha pintura. Vemos que es completamente realista, se ve perfectamente lo que representa. Para finalizar, la introducción de nuevos colores, que no son los grises y ocres, nos hacen ubicar esta obra en ser de las primeras realizadas para esa segunda fase, en la que él es especialmente conocido, el cubismo sintético. Aquí podemos ver, y hay que subrayar, que Juan Gris sobre todo trabajó el cubismo sintético. Otra de las obras que se pueden destacar dentro de la trayectoria de Juan Gris es El fumador, de 1913. La realizó un año después que el retrato de Picasso y la obra anterior, y al igual que las otras es óleo sobre lienzo y mide 73 por 54 centímetros. Vemos que hasta ahora las obras de Juan Gris no son excesivamente grandes, no tienen un formato muy amplio. Bueno, pues en cuanto a esta obra titulada El fumador, que se puede apreciar perfectamente, espero que vosotros lo veáis también, es un personaje que está fumando, pues gracias a un dibujo preparatorio del fumador se puede barajar la hipótesis de que sea un retrato de Frank Aviland, un rico americano, que fue un gran protector de los jóvenes artistas vanguardistas. Este personaje, digamos que apoyó de manera financiera y de manera psicológica a muchos artistas vanguardistas. Juan Gris le estimaba bastante, por eso le hizo este retrato. En la obra se acentúa una serie de elementos característicos del personaje, como podemos ver el cuello duro de la camisa, la corbata de lazo o el sombrero de copa. Lo podemos apreciar, veis que en la parte superior del lienzo se divisa un sombrero de copa, un ojo, una ceja, el puro, el humo, y en la parte más baja vemos este cuello de camisa de color blanca. La dominante oblicua de la parte superior contrasta con la solidez y frontalidad de la parte inferior, en la que los hombros y el cuello dan una gran estabilidad a la composición, digamos que sujeta ese abanico que es el retrato, que tiene muchísimo movimiento. Para sugerir profundidad, Gris presenta la figura desde distintos puntos de vista, lo que hace
que algunas de sus partes sean difíciles de reconocer. La nota discordante de este estudio, de este estudiado orden geométrico, la ofrece la línea sinuosa del humo del cigarro, que los distintos fragmentos del cuadro hacen cambiar de color. Veis cómo el humo del cigarro, la línea del humo del cigarro, va cambiando de color dependiendo del plano en el que se sitúe. Por otra parte, las referencias esquemáticas de la nariz, la oreja y la barbilla, cercanas a la caricatura, tiene cierta similitud con los comienzos de Juan Gris como ilustrador gráfico. Los grandes planos verdes, azules, naranjas o rojos dan a la obra de Juan Gris una especial originalidad. Vemos que aquí trabaja una paleta de colores más amplia y además muchísimo más luminosa. Hay que destacar que en todo el cubismo, en la mayoría de los artistas cubistas, de los pintores cubistas, trabajan el retrato utilizando diferentes planos, diferentes puntos de vista para diferentes partes del óvalo facial. Por ejemplo, el ojo lo pueden representar como si estuviera de perfil, pero sin embargo la nariz como si el personaje estuviera situado frontal al pintor. Hacen ese juego de puntos de vista para desfragmentar el retrato. Otra obra que se titula Violín y guitarra. Se trata de un óleo sobre lienzo cuyas medidas son un poquito más grandes, 1 metro por 65, y también pertenece a una colección privada. A partir del año 1913, el color irrumpe con fuerza en muchas de las composiciones de Juan Gris, y esta es una de ellas. Influenciado por el fauvismo de Matisse, demostró aquellos rumores de que sus cuadros eran muy monócromos. De hecho, existe una carta que remite esta pintura en la que Juan Gris escribe al quien fue su marchante, en la que dejaba por escrito de ser una de las pinturas de todas las que había realizado hasta el momento de las que estaba más orgulloso. Es decir, que Violín y guitarra para el propio Juan Gris fue una de sus mejores obras pictóricas. Aquí tenemos Mujer sentada, que toma un contrapunto de líneas curvas y rectas, así como el juego de claroscuro. El empleo de un punto de vista elevado que aplana las formas y su estructura general a base de líneas curvas contrapuestas remite a los retratos femeninos otra vez de Cézanne. Mujer sentada es más variada y compleja, tanto desde el punto de vista formal como cromático. Aquí vemos que la paleta cromática de Juan Gris en Mujer sentada es más limitada, es más parte de un color y sus variantes, azul oscuro, azul gris, azul claro, gris, negro, y utiliza la misma técnica que es la desfragmentación. Tenemos otra obra de Juan Gris llamada Botella y frutero, funciona un poquito de la misma forma, mide 74 por 54 y es de 1919, y hay que destacar la utilización de la letra y la desfragmentación absoluta de la botella, que de hecho se puede ver de una forma muy abstracta. Lo que más representativo o más fidedigno representa es la copa que podemos... Bueno, pues en la próxima sesión espero, lo primero deciros que espero que os haya gustado esta clase de Juan Gris. Sé que el cubismo es difícil para la mayoría de vosotros, ya que representa la realidad de una forma muy fragmentada, pero bueno, espero que os hayáis hecho una idea de lo que es el cubismo, que es un poco el objetivo de esta sesión, que hayáis tomado un primer contacto con el pintor Juan Gris, uno de los precursores del cubismo, y comentaros que en la próxima sesión, tal vez en las próximas 2 sesiones,
Vamos a analizar uno de los pintores más famosos internacionalmente hablando, que es Pablo Picasso. Por eso os acompaño, os invito, mejor dicho, a que me acompañéis a las próximas sesiones y que paséis una buena semana. Muchas gracias.